Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase con el tema de hoy. Estamos con Inglés Médico 1 y nos toca el tema de Medical Interview Part 1. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a ver qué es la entrevista médica, cuáles son sus características, la importancia de la misma. Vamos a trabajar con todos los componentes también que requiere la entrevista médica y al mismo tiempo vamos a ver algunos ejemplos al finalizar nuestra explicación. Por lo tanto, necesito que todos estemos atentos. Sabemos que hay algunos temas que ya los hemos visto, sin embargo, los vamos a revisar también. Sin embargo, voy a ser muy clara en este sentido y espero que cada uno pueda seguirme el paso, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Bueno, vamos, dice medical interview. Medical interview se lo define o se lo traduce para empezar como la entrevista médica. The medical interview tiene unas características fundamentales que debe tener un médico. ¿Ya? Entonces vamos a leer un poco y vamos a ir traduciendo y enfatizando cada uno de los temas que estamos hablando. Primero dice, the interviewing process that generates the patient's story is fluid and requires, number 1, empathy, number 2, effective communication and the relational skills. ¿Qué me dice? Dice, el proceso de entrevista que se genera o que genera en realidad el historial del paciente es fluido y requiere 3 características. La número 1, empatía. La número 2, comunicación efectiva. Y la número 3, habilidades relacionales. ¿Ya? Entonces, vemos que acá es muy importante saber esto, conocer esto, porque no podemos avanzar de golpe e irnos directo, por ejemplo, al historial clínico, digamos, no, a la examinación del paciente. No podemos irnos directo sin saber o sin hacer primero lo que es la entrevista médica. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué nos pide estas 3 características? ¿Por qué nos pide estos 3 requisitos? Porque para empezar, el paciente tiene que sentirse confortable, tiene que estar tranquilo, tiene que sentirse seguro, tiene que tener esa conexión con el médico de poder contarle lo que le está sucediendo, ¿no? Ya sea un problema grave o un problema leve, tiene que haber esa comunicación con el doctor, esa relación paciente-doctor. ¿Ya? Por eso es necesario estas 3 características: empathy, effective communication and relational skills. Si hay alguna de estas 3 características que un doctor no posee, pues es muy difícil obtener la información correcta o obtener la información completa o que el paciente confíe en uno mismo, ¿ya? Ustedes saben que las habilidades relacionales son muy importantes. Tenemos que poder comunicarnos entre nosotros, ¿verdad? Si yo no puedo transmitir algo a ustedes, no tengo habilidad relacional. O viceversa, si ustedes no son capaces de comunicarse y dar una explicación concreta y clara, pues nos falta la habilidad relacional. Pero sin embargo, esto con el tiempo uno va mejorando y eso también lo van a ir viendo, ¿ok? Bueno, lo primero para ingresando en este tema que es de medical interview, necesitamos conocer the appointment. ¿Qué es the appointment? The appointment se lo traduce como cita, ¿ya? O la cita médica. What is an appointment? ¿Qué es una cita? Dice, it's a meeting arranged in advance, lo cual lo traducimos como es una reunión organizada de antemano.
Entonces, ¿qué es una cita? Normalmente, ¿qué es lo que se debería hacer o lo que se hace para acudir a un médico? Estamos hablando cuando una persona está programando su visita médica, ¿no ve? Estamos hablando de esto. Entonces necesita una fecha, necesita ser programado para que el médico lo atienda, ¿no? Entonces, para solicitar una cita médica, normalmente se lo realiza vía telefónica o a veces acudiendo a las instancias correspondientes, ¿no? Que puede ser el consultorio del médico o el hospital, pero siempre normalmente se maneja una cita médica. Uno no va y se presenta directo, ¿no ve? Tiene que tener una cita médica. En algunos casos sabemos que hay casos de emergencia cuyo procedimiento es distinto al que estamos comenzando a hablar. Dice, how to make an appointment. ¿Cómo hacer una cita médica? Una cita médica tiene 3 características importantes, que son greetings, ask for an appointment y say goodbye. Greetings. Siempre es importante saludar antes de solicitar la cita, ¿no? Siempre vamos a saludar primero, donde sea que vayamos, ¿no? Good morning, good afternoon, how are you, hello y demás. Sabemos los saludos, conocemos los saludos. Número 2, dice ask for an appointment, que es en realidad solicitar la cita. En el número 2, nosotros vamos a pedir la cita, ¿no? Vamos a indicar qué día, qué fecha y demás. Ahorita lo vamos a desglosar más, así que paciencia. ¿Okay? Número 3 o number 3, say goodbye, dice despedirse. Siempre nos vamos a despedir también, ¿no? No es que nos presentamos y decimos, quiero venir tal fecha y se va uno, ¿no ve? No, entramos, saludamos, solicitamos la cita médica y por último nos despedimos. Entonces, ese es el proceso. Fíjense ahora que yo me voy a enfocar en el número 2, que dice ask for an appointment. ¿Por qué? Porque el ask for an appointment no es uno solo, sino tiene sus subdivisiones, las cuales son making an appointment, accepting an appointment, and canceling, rejecting an appointment. Making an appointment es en realidad hacer la cita, ¿no? Pedir la cita, pedir la fecha y demás en el tema de la cita médica, ¿no? El segundo que me dice accepting an appointment significa que nos van a aceptar o vamos a aceptar nosotros la cita médica, es decir, vamos a aceptar la hora, la fecha y demás que se nos está programando. Y el último punto dice canceling or rejecting an appointment. Dice cancelar o rechazar una cita médica. Entonces es importante saber lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no siempre vamos a solicitar una cita médica. Puede que tengamos algún inconveniente, entonces vamos a cancelar esa cita médica. ¿Ok? Entonces tener cuidado con esto. Seguimos. Dice estamos en el número 2. El número 1 ya les dije, no lo estoy desglosando. ¿Por qué? Porque los greetings conocemos. Todos conocemos. Saludos, buenos días, buenas tardes, ¿no? Conocemos eso. Por eso es que el 1 no lo he desglosado. El número 2 sí es necesario, así que ahí vamos. Dice, making an appointment. Tenemos, are you available on? Dice, ¿está disponible en? How about? ¿Qué le parece? Do you have any time available this week? ¿Tiene algún tiempo disponible esta semana? Can I have an appointment on? ¿Puedo tener una cita en? Fíjense, yo lo he dejado puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque podemos completar ahí con diferentes datos. Ejemplo. Un día, cuando estamos hablando de una cita médica cercana, de uno de estos días, podemos completar con una fecha
una fecha específica, ¿no? Si estamos llamando con un mes de anticipación o con 2 meses de anticipación, entonces una fecha específica, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En el primer caso dice, ¿Are you available on? Yo les diré Friday, ¿no? Entonces leamos bien, dice, ¿Are you available on Friday? ¿Está disponible el viernes o en viernes? ¿No? Segundo ejemplo, dice, how about, podría ser también, how about Monday, ¿no? ¿Qué le parece el lunes? ¿No? Nos están dando opciones. Recuerden que al hacer en esta parte de making an appointment, trabajan las dos partes de la conversación, ¿no ve? La persona que les va a realizar la cita médica y el paciente, ¿no? A veces esto es una relación directa entre el doctor y el paciente, ¿no? Porque el doctor es el que realiza sus citas, o en otros casos se tiene una enfermera o una secretaria. Independientemente de ello, necesitamos dos personas, una que es el paciente y la otra que se encarga de realizar la cita médica o anotar la cita médica para entregársela al médico, ¿no? Entonces, entre estas dos personas va a existir un intercambio de información. Siguiente, dice accepting an appointment. ¿Cómo aceptar la cita médica? ¿No? Si a mí me pregunta, ¿está bien el lunes? Y yo estoy de acuerdo, yo soy el paciente, entonces yo le responderé, sure, I'll come. Seguro, ahí estaré, o yo iré, ¿no? O yes, it's fine, sí, está bien. Fíjense que dejé puntos suspensivos acá. ¿Por qué? Porque en esos puntos suspensivos yo voy a mencionar la fecha o el día en el cual yo estoy quedando de acuerdo, ¿no? Ejemplo, yes, Thursday is fine, ¿no? Sí, jueves está bien. En el siguiente ejemplo dice, puntos suspensivos, would be perfect, estaría perfecto, ¿no? Ejemplo, podemos decir, Sunday would be perfect, ¿no? Domingo estaría perfecto. O en el último caso que me dice, I'll be there at that time. Estaré ahí a esa hora. Entonces, estamos aceptando la cita médica. El último punto relacionado a este dice, canceling or rejecting an appointment. Vamos a ver los ejemplos más generales que se pueden utilizar. Dice, sorry, I have another appointment at that time. El cual lo traducimos a, disculpe, tengo otra cita médica en ese horario. No, tenemos otro que dice, I'm sorry, I won't be able to make it on, vamos a decir Monday, que sería, disculpe, yo no podré hacerlo el lunes, ¿no? Otra cancelación o negar la cita que nos están, o rechazar la cita que nos están proponiendo sería, sorry, I don't think I can make it. Dice, disculpe, no creo que logre hacerlo, ¿no? Entonces, todos estos podemos utilizar para cancelar una cita médica o para rechazar una cita médica, ¿no? Puede ser que nos digan, hay espacio el día lunes, pero no se tiene, no, el paciente no tiene espacio el lunes, prefiere el martes, entonces nos va a rechazar, ¿verdad? Entonces, eso, de acuerdo a ellos, que tenemos que ir realizando nuestra cita médica. Muy bien, entonces, en este punto, como hemos visto en pantalla, tenemos que recordar que es importante saber esta breve conversación de appointment. Es muy importante porque es como el inicio de un proceso del cual vamos a formar parte. Muy bien, entonces para esto nosotros vamos a realizar ejemplos, conversaciones ejemplificadas, las cuales las vamos a hacer al finalizar este tema, ¿ok? Así que por eso necesito que todos estén atentos, que estén
tomando apuntes de ser necesario y demás para que podamos aplicarlo en un momento más terminando el tema. ¿Ok? Ahora nos vamos a pasar a symptoms. Parte de lo que es de medical interview son los symptoms. Ustedes saben que cuando el paciente llega, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que hace en the medical interview? ¿Qué es lo que hace el paciente? Llega, se sienta, primero obviamente se saluda con el doctor, conversa un poco con el médico, pero ahí empieza a ¿qué? Describe symptoms, describe pains, describe aches, use the verb have, nos dice acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace el paciente? Empieza a describir sus síntomas, los problemas que tiene, empieza a describir dolores que tiene, empieza a describir dolores intensos que tiene y también para esto, ¿qué va a hacer el paciente? Va a usar el verbo have. Ahora alguno me dirá, ¿qué significa pain y qué significa ache? ¿No? Que está en pantalla. Pain y ache significa dolor. Sin embargo, la diferencia entre estos dos es que uno de ellos es más intenso que el otro. ¿Ok? Es uno de los dolores es más intenso que el otro. O sea, uno es leve y el otro es más fuerte, más doloroso. Por eso es que se maneja de forma diferente. Por ejemplo, headache, ¿no? Headache es dolor de cabeza. Sabemos que el dolor de cabeza no llega a ser muy intenso, no se lo puede manejar y demás. Pero en cambio, imagínense otro tipo de dolor que dice pain in the arm. Imagínense que una persona se cayó y dice que siente dolor en el brazo. ¿Puede ser un dolor mucho más fuerte que un dolor de cabeza? Sí. Puede ser que haya una fisura, puede ser que tenga una fractura y demás. Es por eso que ahí diferenciamos ache de pain. ¿Ok? No se preocupen, acá está genérico. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la primera parte de Medical Interview. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte. Ahí nos vamos a enfocar un poco más en el tema de symptoms. Bueno, en este caso, lo que sí les voy a pedir es que vayan revisando. Ya hemos visto el uso del verbo have. El uso del verbo have es bien importante en este tema. ¿Se acuerdan que hicimos una tabla con las enfermedades, síntomas y demás? Esas tablitas, ese vocabulario es necesario acá. Es por eso que yo ya no lo estoy incluyendo acá, porque ustedes ya lo tienen. Así que tienen que ir revisando, repasando. Incluso lo hicieron como trabajo, así que a revisar en este sentido, ¿ok? Así que ahí quedamos con los symptoms. Tenemos ahora, estamos pasando a un tema que es muy importante, que es blood test. En este tema, que es de Medical Interview, nosotros tratamos de sintetizar pequeños puntos específicos relacionados a un proceso de la relación entre el doctor y el paciente. ¿No? En este caso no estamos siendo muy específicos. Ya en Inglés Médico 2 es donde vamos a ir mucho más allá, incluso vamos a llegar hasta el historial clínico. Por el momento estamos acá. ¿Ya? Entonces vemos, dice the blood test. ¿Qué es blood test? Blood test es examen de sangre o test de sangre, ¿no? What is a blood test? ¿Qué es un examen de sangre? Dice, a blood test is when a sample of blood is taken from the body to be tested in a lab. Me dice, un test de sangre es cuando una muestra de sangre es tomada del cuerpo para ser estudiada o testeada dentro de un laboratorio. Eso es el blood test.
Ya sabemos que el examen de sangre tiene muchos objetivos, tiene varias partes, se dividen en varias partes. Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, empezamos con BMP. ¿Qué es el BMP? BMP es Basic Metabolic Panel, ¿ya? ¿Qué es el panel metabólico básico? Pregunta, dice, what is a basic metabolic panel? Dice, the basic metabolic panel is a blood test that gives doctors information about the body's fluid balance, levels of electrolytes like sodium and potassium, and how well the kidneys are working. Ahora vamos a traducirlo, no se asusten. Dice, ¿qué es el panel metabólico básico? Dice, el BMP es un examen de sangre que brinda información a los doctores sobre el balance de los fluidos del cuerpo, niveles de electrolitos como ser el sodio, el potasio y cuán bien están funcionando los riñones. Es importante, estamos viendo en realidad un examen general de sangre. Estamos viendo lo básico, lo primero que se realiza cuando se solicita al paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos que saber qué puntos vamos a analizar, qué información me va a mostrar y tengo que conocer los términos. Es por eso que estamos trabajando ahora bastante con los términos escritos directamente en inglés. Sin embargo, se los estoy yendo traduciendo para que ustedes comprendan y no pierdan el hilo. Muy bien. Dice, why are basic metabolic panels done? Dice, ¿por qué son hechos los BMPs? ¿Por qué se los realiza? ¿O para qué se los realiza? Dice, a BMP is done to learn information about the levels of, dice, un BMP es realizado para aprender información sobre los niveles de, y ahí tenemos 3 tipos de niveles. Number 1, glucose. Number 2, electrolytes. Number 3, blood, urea, nitrogen, and creatine. Número 1, dice glucose. ¿Qué es el glucose? Es la glucosa. Se encarga de saber los niveles de azúcares que tiene el cuerpo. Normalmente cuando este nivel es muy alto, apunta a que el paciente estaría por tener lo que es la diabetes. En el caso de los electrolitos, ¿qué sucede en los electrolitos? En el caso de los electrolitos se tiene bastantes características que nos van a indicar cómo está el cuerpo. Por ejemplo, el calcio, ¿no? Que dice calcium. El calcio dice su rol importante es que nos indica cómo están trabajando los músculos y los nervios. El sodium, potassium, carbon dioxide and chloride, que es el sodio, potasio, dióxido de carbono, dice que nos ayuda al control de los niveles de fluido y también nos indica si las células de nuestro cuerpo están trabajando como deberían. Esto nos va a un examen de sangre nos va a indicar cómo está funcionando el cuerpo. ¿Okay? Es muy importante saber interpretar esto, ¿ok? Y número 3 dice blood, urea, nitrogen and creatine. En este caso
¿Qué sucede? Los residuos son filtrados del cuerpo por los riñones. Estos niveles muestran cuán bien nuestros riñones están trabajando. Entonces, el número 3 nos indica cuán bien los riñones están trabajando. ¿Ok? Entonces, es importante cada uno de estos puntos que nosotros los conozcamos. Y BUN o BUN significa nitrógeno ureico en la sangre, por si acaso, antes que me olvide, y creatina. Eso es la traducción del número 3. Entonces podemos continuar y como pueden ver es importante cada uno de estos puntos. Ahora nos vamos a ir, ¿qué nos dice? Nos dice, how is a BMP done? ¿Cómo es realizado un BMP? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes deben dominar acá? Fíjense qué es lo que ustedes deben saber y tienen que dominar sí o sí. Ahí tenemos en pantalla todo el proceso. Todo este proceso ustedes tienen que dominarlo y sobre todo saberlo, ¿ya? Yo sé que más adelante a ustedes les van a enseñar todo el proceso, les van a explicar muy bien y cada uno de estos pasos. Sin embargo, nosotros en nuestra área, en nuestro campo de inglés, pues tenemos que saber cada uno de sus nombres para poder comunicar. Tenemos primero, dice clean the skin. Clean the skin es limpiar la piel. ¿Qué se hace en este primer paso? ¿Qué es lo que debe hacer la persona que está tomando la sangre? Debe limpiar la piel con un poco de alcohol y algodón, ¿no? ¿Para qué? Para poder proceder a tomar la muestra. Siguiente paso, dice put an elastic band or tourniquet above the area to get the veins to swell with blood. Dice, pone una banda elástica o un torniquete sobre el área para que las venas se hinchen con la sangre. Este es el proceso que se sigue. Siguiente, dice, insert a needle into a vein. Dice, inserta la aguja dentro de la vena. Esto lo sabemos, estamos siguiendo el proceso paso a paso. Ahí tenemos una breve aclaración, ¿no? Dice, usually in the arm, inside of the elbow or on the back of the hand. Dice, usualmente en el brazo, dentro del codo o en la parte trasera de la mano, que ya sabemos dónde es, ¿no? Siguiente punto, dice, pull the blood sample into a vial or a syringe. Dice, pon la muestra de sangre dentro de una jeringa o dentro de un frasco, ¿no? A vial es un frasco donde se ponen las muestras de sangre. Por último, dice, take off the elastic band. Una vez que ya hemos realizado los anteriores pasos, vamos a quitar la venda elástica. Y por último, tenemos remove the needle from the vein. Quitar la aguja de la vena, ¿no? Este es el último proceso. Entonces, lo que nos está indicando, lo que nos está mostrando este proceso es cómo debe ser realizado, ¿no? Este tema es importante, tiene bastante vocabulario y aparte del vocabulario se tiene mucha información que ustedes deben ir estudiando. Yo les voy a preguntar o les voy a decir, write the process of a BMP. Escriba el proceso del BMP.
Y ustedes me tienen que escribir los 6 puntos que están en pantalla, ¿no? Clean the skin, put an elastic band, insert a needle into a vein, pull the blood sample into a vial or a syringe, take off the elastic band, remove the needle from the vein. Tienen que saber este proceso. O puedo preguntar cuáles son las partes de la cita médica, ¿no? De appointment. Ahí me dirán greetings, me dirán ask for the appointment y la última parte ¿qué es? Say goodbye, ¿no? Despedida. Entonces tenemos que ir viendo un poco más allá. Bueno, ahora lo que nos corresponde ver después de esto, este tema han visto es bastante largo, por eso es que está dividido en 2 partes y necesitamos estudiarlo bastante, ¿ok? Así que eso es lo que nos corresponde ahora. Vamos a continuar realizando lo que son los ejemplos, porque acá no termina el tema. Acá hemos visto la parte general, la parte informativa, por así decirlo, y ahora nos corresponde a elaborar nuestros ejemplos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a conectarnos por Meet. El link está justo acá en la página de Moodle. Van a poder verlo claramente. Ingresan al link y yo los espero en la sala de Meet para que podamos elaborar nuestras conversaciones, aclarar dudas y cualquier tipo de pregunta que haya surgido durante este tema. Así que prepararse, yo los espero, apresúrense, que ustedes saben que nuestro tiempo es limitado y lo necesitamos para continuar con nuestro aprendizaje. Muy bien, los espero en la sala de Meet. Perfecto, ahí nos vemos.